Bienvenidas y bienvenidos, estamos en CNN en español. Bueno, pues dando seguimiento y queriendo hacer un alto en el camino después de los anuncios que aquí mismo comentamos en la Ciudad de México, la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y del procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, a raíz del informe presentado por el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez y Casa, y bueno, pues decisión tomada por parte del jefe de gobierno de la capital del país, Marcelo Ebrard. Esto nos coloca en una nueva circunstancia, sin la menor duda. Se trata de revisar lo que pasó, de qué información a la ciudadanía arrojó este caso, de los problemas sistémicos en el Ministerio Público, en la policía, en la Procuración de Justicia en su conjunto, y bueno, pues muchas preguntas que quedan a raíz de esta tragedia del caso News Divine, donde 12 personas, la mayoría de ellos jóvenes y adolescentes, perdieron la vida en un hecho pues que ha generado consecuencias por lo pronto en lo que corresponde a las cabezas de la Procuraduría y de la Policía en la capital de la República Mexicana. Esta noche hemos invitado a Elena Saola. Elena es antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y experta y especialista en varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la policía y de la seguridad pública. Forma parte, Elena, también del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, Elena, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Bienvenida. Bueno, también una especialista de primera importancia en el tema de la infancia y abusos sexuales en estudios muy amplios que también forman parte de su trayectoria. En este caso nos detendremos en lo que has hecho, Elena, sobre el tema de las policías y de los policías con tus trabajos que comentaremos esta noche. Y nos acompañan también con el propósito de revisar esta experiencia en particular del News Divine y un entorno de los jóvenes y de los ciudadanos en la capital de la República Mexicana y su relación precisamente con los cuerpos policíacos y la seguridad pública en nuestra Ciudad de México. Carlos Cruz Santiago es director de Cauce Ciudadano. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a los dos. Hay que reinventar, al final de cuentas, buena parte de lo que ocurre, no solo en la Ciudad de México. Hay que decir que en México tenemos un problema muy profundo en materia de impartición de justicia. Hay en algún sentido espacios colapsados, digámoslo así, para efectos de la justicia en nuestro país y la acción policíaca. Yo quisiera, Carlos, iniciar esta conversación con lo que ustedes han hecho, y particularmente tú como director de esta organización, con jóvenes y con personas que están interesados precisamente en esta relación de los ciudadanos y sus propias autoridades, con el dato trágico y paradójico de que a esta organización pertenecía por lo menos una de las personas que fallecieron en News Divine. Cuéntanos de eso. Bueno, desde hace más de 8 años Cauce Ciudadano viene trabajando todo el tema de la prevención de la violencia juvenil, y una de las escuelas en las que estábamos trabajando era la secundaria número 47, que está ubicada por la zona de La Raza. En este plantel hemos encontrado muchos jóvenes que participan ampliamente de los diversos programas de la organización. Ahí encontramos a Isis. Isis participó durante 8 meses de un proyecto de desarrollo y capacitación de habilidades para la vida, que era justamente cómo los jóvenes pueden reconocer que tienen adversidades, pero cómo generan herramientas ante esas adversidades, ¿no? Y sobre todo que no tengan una salida violenta para resolver los conflictos. Después de este proceso, ella se quedó haciendo algunas cosas en cuanto a la promoción de salud entre adolescentes, entre pares. Era una promotora, había desarrollado también por ahí la idea de un video junto con otros jóvenes. Es un video que es un material que la organización ocupa para el asunto de la salud sexual y reproductiva, abordándola desde la visión de los propios jóvenes. Y bueno, los hechos lamentables del día 20 en el News Divine pues nos quitan a una persona que seguramente iba a aportar mucho, no solamente a su familia, pero también estaba aportando mucho a su comunidad y sobre todo a la comunidad juvenil, ¿no? Isis, una de las jovencitas que murió, ¿tienes el dato de la edad que tenía Isis? 16 años. 16 años, una de las adolescentes que murió en News Divine. Paradójico, Elena, tremendo lo que nos cuenta Carlos. Así es. Ahora, estamos frente a esta acción ciudadana, a estos intentos de los ciudadanos de organizarse de cierta manera, precisamente como lo cuenta Carlos. Después de lo ocurrido, Elena, ¿qué lecciones nos deja el News Divine
sobre la policía, el Ministerio Público? Bueno, yo creo que fue muy acertada la manera como precisamente lo plantearon tanto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como el jefe de gobierno, ¿no? En el sentido que esto lo que pone en evidencia es la necesidad de cambios de una gran envergadura. Hay que decir que estos cambios se han dado en otros países y en otros países de Latinoamérica, y México ha estado, digamos, con retraso en general. No solamente son las instituciones del Distrito Federal, sino del país entero, que no han sido capaces de llevar esta clase de reformas profundas. Digamos que hay dos modelos en América Latina hacia donde se han hecho esta clase de reformas. Unos más orientados, como todavía es el modelo mexicano, hacia la seguridad pública, que se orienta mucho más a las políticas, digamos, de la represión, del delito y demás. En cambio, las políticas de corte ciudadano, que han, digamos, permitido mucho mayor colaboración de los ciudadanos, son más propias de estados de derecho democrático, mucho más consolidados, y yo creo que aquí hace falta ese tipo de giros y, digamos, incentivar la participación de los ciudadanos con una policía que se gane la confianza una vez hechos esos cambios. ¿Por qué no se ha podido, Elena? Tú has hecho investigaciones y trabajos incluso que han ido al trabajo de campo, has entrevistado a policías directamente, has hecho trabajos muy importantes. ¿Por qué México, y en este caso la Ciudad de México, no ha podido construir una policía confiable, una policía que no muestre conductas, en este caso como el News Divine y tantas otras que muestran un divorcio entre la ciudadanía y sus cuerpos policíacos? ¿Por qué? Bueno, yo diría que son un conjunto de factores. Hay una historia que pesa mucho, 70 años de un régimen como el que tuvimos, en el que las instituciones de policía estaban mucho más orientadas a controlar a la población, no a servirla, no estaban orientadas a protegerla, cosas que quedaron en evidencia y muy claros en estos hechos. Digamos que ya estaban ahí estas deficiencias, y estos hechos, bueno, los sacan a la luz pública, y yo digo, en este sentido es como una gran oportunidad para ver dónde están esos huecos importantes, ¿no? Otro problema es que es una institución enorme y que se ha juntado con un proceso también de deterioro y de descomposición social. Son instituciones que cambian de mandos muy frecuentemente, no permiten consolidar programas de largo aliento, de largo plazo. Faltan quizás técnicos muy especializados en el país, o el deseo de las autoridades de captar también a esos técnicos para que construyan esos programas. No es fácil manejar una institución que tiene 70 y tantos mil elementos, que son la mitad del policía auxiliar y la mitad de policía preventivo, ¿no? Déjame, Elena, Carlos, regresar después de una pausa. Con las dobles jornadas, que no tienen posibilidades de calidad de tiempo. Regresamos, Carlos, Elena, en esta conversación. Bueno, en el corte estábamos conversando sobre la situación de los policías, que, bueno, como dices tú, Elena, ellos a su vez también son víctimas de una situación. ¿Por qué no hablamos de esa parte? Hoy son los malos de la película, sin la menor duda. Sí. Del Ministerio Público, que desnuda y pinta jovencitos, a las barbaridades cometidas por los cuerpos policíacos o por quienes estaban en este operativo en particular. Son indiscutiblemente los menor valorados socialmente hablando, en la última escala posible, o de las últimas escalas posibles de valoración social. Pero tú decías, bueno, hay que ver también en qué condiciones se encuentran los policías, y te pregunto, ¿en qué condiciones están? Yo diría que es bastante frecuente, como tú dices, conocer que la sociedad está insatisfecha con la policía. Es menos frecuente escuchar y saber que ellos también están muy insatisfechos con las condiciones en las que trabajan. Los salarios realmente no les permiten tener una vida digna, las jornadas de trabajo extenuantes, la escasa preparación y en muchísimos casos situaciones muy severas de maltrato, de falta de reconocimiento, digamos, de que no se respetan sus mínimas necesidades humanas. Digamos, en ese sentido ha sido muy doloroso ver los videos que hemos visto los últimos días, la insensibilidad
con la que ellos trataron a los jóvenes, con las que prácticamente la verdad es que los dejaron morir, ¿no? O sea, si no murieron adentro, murieron por falta de atención, ¿no? Pero uno diría, bueno, esa es la misma falta de atención que también ellos han recibido. Yo creo que uno de estos cambios a los que el jefe de gobierno se refirió que hacía falta realizar, tendría que ver con esta humanización en las condiciones de trabajo, en realmente en darles el reconocimiento que ellos requieren y en tratar de hacer una lucha entre ciudadanos y policías por volver a recuperar esa confianza perdida. ¿Cómo se logra eso? Esa es la gran pregunta, es esa, porque ahí hay un círculo que no hay manera de romper por lo pronto en lo inmediato, porque tú dices hace falta que se les reconozca, sin embargo frente a lo que estamos son frente a hechos inaceptables que hacen que la distancia que ya existía se haga más amplia y más profunda. Hay testimonios de este caso en particular, más los que ustedes han visto en Cauce Ciudadano, de conductas policíacas o del Ministerio Público que uno no las cree de pronto cuando se narran, ¿no? Sí, yo creo que el tema del abuso policíaco y del abuso del Ministerio Público no solamente tiene que ver con el News Divine y la Ciudad de México. Nosotros tenemos trabajos en Monterrey, trabajos en Querétaro y vemos cotidianamente el abuso policíaco. Pues es un patrón que se repite en el país. Es un patrón de conducta, exacto. Pero también... Bueno, hay que ver Guanajuato, ¿no? Claro. Sí, hay que ver lo que vimos hace unos días en Guanajuato. O sea, si esa es la formación que tienen los policías, entonces hay una lógica de que así van a tratar a los ciudadanos. Y si en ese sentido a los jóvenes no se les ve como sujetos de derecho, sino como objetos de prueba, pues peor. Es como si hubieras levantado un par de fotografías y te las llevaste al Ministerio Público. Pero nosotros queremos poner un ejemplo. En el trabajo cotidiano que hacemos, trabajamos muy fuerte con bandas y con pandillas. Si nosotros logramos transformar la vida de los chavos, que de repente se empoderan y de repente hacen un proyecto productivo, un proyecto artístico, que están transformando la comunidad, no podemos tener enfrente a un policía que al ver al chavo movilizado, lo que hace es reprimirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entrar a hacer es justamente, si hay un joven que es muy violento en la comunidad y logra transformar su vida a través de programas de capacitación en habilidades para la vida, de formación en derechos humanos, de constructores de paz, creo que también tenemos que pasar a ese lado con los policías, por un lado. Y por otro lado, creo que también hay que empezar a romper en estricto sentido las fuerzas del poder hacia adentro de la policía. A ver, cuéntanos eso. Porque a mí me parece que una de las cosas particularmente más preocupantes es el joven entra a la academia, sale muy bien de la academia, pero a los 2 meses está echado a perder en la calle. El joven que quiere ser policía. Que quiere ser policía. ¿Y luego qué pasa? ¿No? Y nos parece que el asunto no está en la academia, sino justo cuando entra a la corporación es cuando muchos de estos policías terminan por enrolarse en actos de corrupción, en la presión de los pares. Por eso poníamos el ejemplo, si con los chavos podemos sacarlos ante la presión de los pares, pues me parece que también acá hay que resignificar la presión de los pares. Me parece que muchos de estos policías no saben cómo atreverse a decir no, no saben cómo hacer una denuncia del mando que de repente hace la presión para que ellos tengan que corromperse, y en ese sentido, si no podemos romper eso, me parece que va a costar mucho trabajo poder transformar a la policía en realidad. Y estamos hablando de los policías, habría que también ver el asunto de los ministerios públicos, ¿no? Donde pareciera que el Ministerio Público no causa ningún daño en el proceso de averiguación. Sin embargo, vemos cómo el debido derecho nunca se respeta en los casos de juventud. Regularmente el Ministerio Público es violatorio de todos los derechos de las y los jóvenes. No los ven como un sujeto de derecho. Y en ese sentido, en muchos de los jóvenes en el procedimiento es que se terminan quedando 6, 7, 8, 9 años simplemente por no haber tenido una persona al lado para poder hacer una declaración. Déjenme hacer una pausa, Carlos, Elena, regresamos en esta conversación. Ahí queda un asunto que me gustaría hacer contigo, Elena. Los jóvenes que salen de la academia, el problema no está ahí, sino cuando ingresan a la policía. Es decir, la policía es la escuela del crimen. Al final de cuentas, dentro del propio circuito. Vamos a hablar de ello después de la pausa con Elena. Regresamos al aire, Carlos. Retomo el hilo de lo que estás diciendo. Nos estabas contando algo y te quedaste a la mitad, pero cuéntalo desde el principio. Bueno, me parece que el asunto tiene que ver también con las sensaciones que la gente tiene de los policías. Y en estos días nos pasó el hecho de, ante la presión que estábamos siendo objeto en la organización, fue golpeado uno de los compañeros afuera de la organización
y con pistola en mano, aparentemente un asalto. Y después llegaron una patrulla con unos policías a que el compañero fue a levantar su acta. Muy amables, muy gentiles, muy cordiales con los jóvenes. Cuando me comunican que el compañero ya se va, uno de los compañeros de la organización me dice, te queremos aclarar que los policías se portaban muy buena onda con nosotros. Entonces me parece que también hay una parte donde los jóvenes reconocen en los buenos policías, en el buen modal y en el buen trato, ¿no? Y esa es una cosa que no se da cotidianamente. ¿Son hechos excepcionales? ¿No? Son hechos excepcionales, pero que indiscutiblemente nos dejan ver que la juventud no está alejada de querer convivir y trabajar con ellos, ¿no? En el comunitario en ese instante habían puros chavos, había puros jóvenes, hombres y mujeres entre los 14 y los 25 años, ¿no? Y la sensación de ellos fue que estos policías son muy buena onda, estos policías sí vinieron a ayudarnos. Entonces, ese es un ejemplo de que cuando el policía tiene un buen trato con los jóvenes, el joven lo ve empáticamente. Pero cuando el policía, hay esta lógica de enfrentarlos, los jóvenes muchas veces ya no los confrontan, los jóvenes huyen de ellos. Elena, ¿qué se puede hacer? Tú has dado algunas directrices generales de modelos en otros países. En el caso mexicano, ¿por dónde empezar? ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se fueron el procurador y el secretario de Seguridad Pública. ¿Está obligado Marcelo Ebrard y el gobierno a replantear muchísimas cosas para refundar, reinventar o lo que sea? ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, digamos que la primera pregunta que hay que responder es, bueno, ¿qué clase de policía queremos? Y, digamos, establecer muy claramente esos principios. En muchas ciudades del mundo tenían problemas muy semejantes a los nuestros y han logrado hacer cambios sustantivos. Bueno, yendo paso por paso, primero colocar una definición muy clara. La policía es un servicio para los ciudadanos y haciendo metas, digamos, a corto, a mediano, a largo plazo. ¿Cómo vamos a lograr ese servicio para los ciudadanos? Se necesitan mejores sistemas de control adentro de la policía. Una de las cosas que es muy preocupante también, que uno puede ver adentro de los lazos de la policía, entre ellos hay una enorme desconfianza. No solamente es la desconfianza de los ciudadanos hacia los policías, sino adentro de la propia policía. Pero no hay una cosa que le llaman hermandad, por ejemplo, dentro de los circuitos de la policía. Es un nombre que se ha dado a un fenómeno que ocurre mucho en las policías. Las policías tienden mucho a ser instituciones cerradas, manejan un poder importante, son la primera cara de la autoridad y la que mayor contacto frecuente tiene. En muchos lados hay esta tentación del uso y el abuso de la fuerza. Digamos, estos son fenómenos comunes en la policía, no es una situación anómala o extraña. Entonces, la policía está permanentemente sujeta a una cierta discrecionalidad, se enfrenta cotidianamente a dilemas éticos y no hemos sido capaces de formar una policía que sepa manejar esos dilemas, que sepa cuáles son, digamos, los límites de su actuación y que se les respeten también a ellos los escalafones, las normas. Hay una cultura de la informalidad que prevalece. A pesar de que hay ciertas normas, ellos mismos saben que esas normas internamente no se cumplen. ¿Cuánto gana un policía en la Ciudad de México? Hay algunos que ganan todavía 3,000 pesos. ¿Mensuales? Sí, mensuales, otros 6,000 pesos, depende del rango, ¿no? Pero todavía... ¿La base mayor? Digamos que está en el orden de 5,000 pesos. Regresamos después de la pausa. De que nos cuentes de ti, que tú fuiste muchos años pandillero, efectivamente lo estás contando ahora, y bueno, sufriste agresiones policíacas, incluso decías que no tienes un tímpano sano por esa razón. Nos queda 2 minutos. Elena, ¿con qué nos despedimos en este programa? ¿Qué reflexionarías frente a lo que ha pasado y lo que esperemos que venga? Que ciertamente la destitución de estos funcionarios en nada garantiza que las cosas por sí mismas tengan que cambiar. Se requiere un esfuerzo y una voluntad política sostenida, como la que ayer expresó el jefe de gobierno, y también una colaboración muy importante por parte de los ciudadanos. Construir una nueva relación entre policías y ciudadanos, transformar a fondo las instituciones de policía, dignificar la carrera de los policías
y establecer un servicio que coloque en el centro el respeto de los derechos de los ciudadanos. Carlos, nos vamos. Bueno, yo me voy sobre las recomendaciones que hace el Ombudsman capitalino. Me parece que es importante la creación inmediata del Consejo del Instituto de la Juventud, un consejo que sea más amplio, que pueda incluir al Secretario de Seguridad Pública, al mismo Ombudsman, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Me parece que es urgente que el Senado de la República ratifique la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes para que reconozcan que en el país los jóvenes no son objetos, sino son sujetos y sujetos de derecho. Y en cuanto a la policía, me parece que es muy importante que los jóvenes empecemos también a ver que no se va a transformar la comunidad, sino también ayudamos a transformar a la policía, ¿no? Dejemos de ver al policía como el que solamente nos puede causar daño. Busquemos aliados dentro de la policía. Yo creo que es una gran oportunidad para juntar. Los policías no son de Polanco, los policías viven en los mismos barrios donde viven los jóvenes que sufren las agresiones, y me parece que hay que empezar a reconstruir las relaciones humanas entre los jóvenes de la ciudad y los policías de esta ciudad. Pues todo por venir. Elena, gracias por estar aquí esta noche. Carlos, gracias por tu presencia también. Gracias a los dos que nos han permitido conocer su punto de vista, reflexiones sobre un momento especialmente importante para la Ciudad de México y para el país, porque este es un caso en donde no es común que haya consecuencias de un hecho tan dramático y trágico como el que se vivió en el News Divine. Gracias por estar aquí esta noche y con esto nos vamos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Pásela bien, que descanse. Te espero mañana.